Hoy, hermanos, vamos a tener este tema que le hemos titulado El consuelo de Dios. Gracias. El consuelo de Dios, a propósito de este día de Shabbat, que, bueno, en el mundo judío, en todas partes, en todas las sinagogas del mundo, este Shabbat es conocido como el Shabbat Nahamu. Nahamu, que quiere decir consuelo, es la palabra que se traduce como consuelo. Y hoy vamos dentro de lo que es la porción semanal de la Torá, Ba'et Hanan, hoy vamos a considerar el texto de la Haftará. La Haftará, que es el escrito de los profetas con el que acompañamos la lectura de nuestra porción semanal. En este caso, la Haftará la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y hoy vamos a considerar los versos del 1 al 11 de Isaías 40. Nuestro tema, por supuesto, el tema del consuelo. El consuelo de Dios. Nuestro Padre Eterno es conocido como el Dios de la consolación. Es decir, el Eterno es experto en consolar. Uno de los nombres o títulos que recibe el Eterno tiene que ver precisamente con esto: el Consolador, el Espíritu de verdad, como lo anunció Yeshua. Entonces, el Padre Eterno tiene ese poder, tiene esa virtud para consolarnos en medio de cualquier situación. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a una persona que el Dios nuestro te consuela en situaciones difíciles? Sobre todo cuando alguien pierde a un ser querido. Seguramente hemos usado esta frase y le hemos dicho a alguna persona que Dios te dé consuelo. Porque hay ocasiones en la vida en las cuales solamente podemos esperar el consuelo de parte del cielo. Aunque también en muchas ocasiones nos toca a nosotros el tratar de aportar, el tratar de darle consuelo a algún ser querido, a algún familiar, a algún amigo. Nos ha tocado a veces consolar, abrazar, dar palabras de aliento a alguien que lo necesita. Este día de Shabbat, este sábado, es especial porque es conocido así como el Shabbat del consuelo o el Shabbat de la consolación. Y esto es a propósito de el mes en el calendario hebreo que estamos viviendo, que es un mes difícil, es un mes complicado, es un mes de pruebas, de tribulaciones. A través de la historia ha sido así. Alguien pensará, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que este mes, por qué tiene que traer pruebas? Bueno, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que a través de la historia, las más grandes tragedias que le han ocurrido a nuestro pueblo, el pueblo de Israel, han sido justamente en este mes, en el mes del calendario hebreo de Ab. Y sobre todo el día 9 de Ab han ocurrido las más grandes tragedias, entre las que se encuentran la destrucción de ambos templos, el primer templo, el segundo templo, y también pues aquel día trágico cuando el pueblo de Israel fue sentenciado a no entrar en la tierra prometida. Eventos ocurridos en un día 9 de Ab. Entonces, una vez que ya pasó el 9 de Ab y llega el día de Shabbat, el 9 de Ab fue el jueves pasado en el calendario hebreo, y el Shabbat que sigue al 9 de Ab siempre
se le conoce como el Shabbat Nahamu, el Shabbat de la consolación. Y la Haftarah, la lectura de los profetas, decíamos en Isaías, dice el verso 1 en el idioma hebreo, Nahamu, Ami Yomar Eloheihem, que es traducido como consolaos, consolaos, pueblo mío, ha dicho el Eterno nuestro Elohim. Y son palabras maravillosas, son palabras que de verdad deben de traernos consuelo y deben de traernos aliento. Y vamos a ver hoy todo lo que es el texto de Isaías 40, del 1 al 11. Vamos a tenerlo aquí en pantalla y ustedes me van a acompañar a leer el texto antes de ir analizando algunas cosas, algunas enseñanzas acá. Dice el escrito del profeta en esta Haftarah, todos juntos leemos: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes, y las colinas enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Y hará con delicadeza a las ovejas con crías. Amén. Es una hermosa lectura, sin duda, esta de Isaías capítulo 40. Y sobre esto, hermanos, vamos a considerar algunos aspectos, algunas cosas sobre lo que nos dice el profeta. Y mire, lo primero que quiero que consideremos es que el Eterno nos ordena consolarnos unos a otros. En la versión que leímos ahorita, pareciera que el Eterno está dando instrucciones a alguien más para consolar a su pueblo. Pero la mejor traducción es cuando dice: consolaos, consolaos. Es decir, es una instrucción que el Eterno está dando para que la llevemos a cabo los unos con los otros. Porque ciertamente
hay una etapa en donde todos necesitamos consuelo. Cuando el pueblo está atravesando por una situación difícil, hablamos de una tribulación a nivel nacional. Entonces, no nos queda más remedio que consolarnos los unos a los otros. Es como cuando una familia está pasando por una situación de prueba. Cuando una familia atraviesa la pérdida de un ser querido, toda la familia necesita consolación. Pero la misma familia se consuela los unos a los otros. La misma familia se abraza los unos a los otros. Y es lo que el Eterno está diciendo acá. En esta instrucción dada por el profeta, es un mandato, porque esto está en una forma imperativa. Es una orden de parte del Eterno, en donde Él dice: consuélense los unos a los otros, consolaos, consolaos, pueblo mío. Porque todos, absolutamente todos, lo necesitamos. A veces algunas personas tenemos dificultad para dar consuelo. Algunos, por otra parte, son muy buenos dando consuelo. ¿Usted cómo se considera, hermano, hermana? ¿Cómo se considera a usted mismo? ¿Cree que tiene usted la capacidad para dar consuelo a alguien más? ¿O es usted de las personas que les cuesta el expresar, el dar consuelo a alguien que lo necesita? ¿Verdad que sí? A algunos se nos complica y otros, en cambio, pareciera que tienen una especie de don, una especie de talento. Lo cierto es que, al ser un mandato de parte del Eterno, todos debemos de practicarlo, todos debemos obedecer, y todos debemos, cuando estamos pasando por tribulación, todos debemos de darnos consuelo unos a otros. En segundo lugar, la lectura del profeta Isaías nos dice que esa consolación que vamos a darle a alguien que lo necesita debe de ser hecha con ternura. Y yo creo que esto es pues bastante obvio, porque ¿cómo vamos a consolar a alguien si no es con ternura? ¿O usted se imagina el ofrecer consolación con palabras duras, con palabras fuertes? Sin embargo, a veces quizás ha habido personas que, teniendo dificultad para poder consolar o para poder ofrecer consuelo, y no teniendo otro recurso sino hablar con palabras duras, y tratan de hacerlo a su manera, tratan de dar ánimo a alguien que necesita consolación, a alguien que necesita ser tratado con ternura, y sin embargo le hablan de una manera fuerte, le hablan de una manera incluso tosca, y le dicen: pues ya, ¿no? Ya, deja de llorar, ya, por favor. Y no es lo que necesitas, pero como dicen por ahí, pues es lo que hay. A veces alguien que no tiene esa capacidad, pero sí quiere ayudarte, sí quiere aportar algo, y en su desesperación, al no tener más recursos, pues te grita o trata de inyectarte ánimo, pero con palabras no suaves. Acá el mandato del Eterno nos dice que cuando vayamos a ofrecer consuelo a alguien más, dice que lo hagamos con ternura. ¿Cuántos acá de verdad tienen facilidad para, digamos, para ser tiernos? ¿Sí? ¿Nadie? ¿No hay tiernos acá? Más que ternura necesita solucionar su problema, ¿no? Y generalmente la mayor parte de lo que busca es resolver el problema de la persona. Es lo que busca uno. Más que ternura, resolver el problema.
porque seguramente el hermano tiene problemas con eso. No, en el trabajo no me pasa, o sea, llegan compañeros nuevos, yo los ocupo pues enseñarles para que hagan las cosas, ¿no? No, pero acá estamos hablando cuando necesitas realmente esas palabras, cuando estás atravesando un momento de prueba, una tribulación, digamos que realmente estás triste y necesitas esas palabras o ese aspecto de ternura. Entonces vea, acá la mayoría, nadie levantó la mano, o sea, como que tenemos carencia de ternura aquí, ¿verdad? Como que la mayoría se nos dificulta el ser tiernos, somos más bien quizás un poquito duros, ¿sí? No, yo voy a decir que yo, o sea, más de 13 conmigo han sido muy tiernas, entonces sí hay, pero no quieren, sí, son humildes, entonces está bien, es mejor que alguien más lo diga, ¿no? Pero pues también es bueno ser honestos y saber cuando alguien realmente tiene esa ternura. Y digo que tienes como parte de tu personalidad, pero no quiere decir que los que no tenemos esa facilidad no podemos serlo. Todos podemos serlo. Querer es poder. ¿Saben que veía esta semana o la semana anterior? Vi por ahí un video de una mujer que no recuerdo su nombre, pero ella está dando como una especie de conferencia o entrevista. No sé ni quién sea esta mujer, pero ella dice algo muy impactante que yo la escuchaba hablar y no me quedó más que decir, pues tiene razón. Tiene totalmente razón en lo que ella está expresando. ¿Y saben qué es lo que ella decía? Me acordé ahorita, ¿no? Porque ella decía que los seres humanos no tenemos problemas con el saber. Nuestro problema es el hacer. Si las personas no tenemos el problema de no saber, realmente todo lo sabemos. Todos sabemos qué hacer, siempre sabemos qué hacer, pero no queremos hacerlo. Y ese es nuestro gran problema, decía ella. Y el entrevistador le decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Eso es muy fuerte lo que está diciendo, o sea, a ver, explícame. Y dice, sí, mira, es muy sencillo. Te pongo un ejemplo. Si tú necesitas bajar de peso, ¿sabes lo que tienes que hacer o no? Seamos honestos. Si tú necesitas bajar de peso o quieres bajar de peso, ¿sabes lo que tienes que hacer, sí o no? Pero no quieres hacerlo. O sea, la realidad es que no quieres, porque sí sabes lo que hay que hacer. Y si tú dices, es que ya no sé qué hacer para bajar de peso, por favor, o sea, no seas mentiroso. Sí sabes, no quieres hacerlo. Es muy diferente. Si tú tienes un problema con cualquier otra adicción, sean las drogas, sea el alcohol, sea lo que sea, es que ya no sé qué hacer. Es que no puedo dejarlo. Es mentira. Sí sabes lo que tienes que hacer. El problema es que no quieres. La realidad es que no quieres dejarlo. Si tú tienes un problema con tu pareja, no digas que no sabes qué hacer, porque todos sabemos qué hacer. ¿Sí saben cómo se arregla un problema? Por grave que parezca. Sí saben qué hacer. No importa con quién tengas el problema. Y no importa qué tan grave sea el problema.
La verdad es que sabes qué hacer. Sí sabes, pero no quieres. No quieres hacerlo. Porque nos cuesta trabajo, porque somos orgullosos, por lo que sea. Y a veces queremos engañarnos a nosotros mismos diciendo, es que sí lo intento. Sí lo he intentado. Es más, delante de Dios te lo digo que lo he intentado. No es cierto. Porque cuando uno realmente quiere hacer algo, lo hace. Lo haces y eso está demostrado. No es lo mismo querer hacer algo que intentar hacer. Cuando tú dices lo voy a intentar, realmente entre líneas estás buscando un pretexto, porque ese intento nada más va a ser un pretexto para que tú te convenzas a ti mismo de que trataste pero no pudiste. Y no es verdad. Porque ya en tu cabeza, ya en tu mente, ya lo planeaste. Los intentos, los supuestos intentos de hacer algo, no son más que engaños. No lo quieres hacer. Cuando tú dices lo voy a intentar, es porque no lo quieres hacer. Pues mejor ni lo intentes. No quieres hacerlo. Y sobre eso está hablando esta mujer. Ese video que vi es de estos que le llaman short, un video corto. Me quedé con ganas de ver, después lo voy a buscar porque me pareció muy interesante. No sé quién sea, no sé si qué rama ella se desenvuelva, pero me pareció una mujer muy sabia, muy interesante, al menos en eso que dijo ahí. Y me quedé con ganas de escuchar más sobre lo que está ella hablando en ese video. Pero tuve que decir, tiene toda la razón, eso es una gran verdad. Porque bíblicamente hablando, el más grande poder que el Eterno le ha entregado al ser humano es precisamente el libre albedrío. La libertad de decidir, o mejor dicho, el poder de decidir. La capacidad para tomar decisiones, esa es la gran herramienta que todo ser humano posee. La capacidad de tomar decisiones por encima de lo que sea. De tal manera que la Escritura dice, ama a tu enemigo. Así como una orden. Por eso sabemos que el amar es una decisión. Y si somos capaces de amar a nuestro enemigo, somos capaces de cualquier cosa. No hay imposibles. No hay algo que no se pueda hacer, que no se pueda alcanzar. Podemos hacerlo si nos decidimos, si tan solo tomamos la decisión y vamos frontales hacia lo que sea. Entonces, consolaos, pueblo mío, dice el Eterno, es algo que podemos hacer. Consolarnos los unos a los otros con ternura es algo que, por supuesto, también podemos hacer. El Eterno nunca nos ordena que hagamos algo imposible. El Eterno nos pide y nos ordena hacer cosas que realmente podemos hacer. Y su majestad Yeshua a eso vino a esta tierra también, a demostrarnos que sí se puede. Que sí se puede hacer todo lo que el Eterno nos ha ordenado. Bueno, seguimos con la lectura de Isaías y acá nos dice también como tercer punto que debemos animarnos los unos a los otros diciendo el tiempo de nuestra aflicción ha terminado. ¿Creen que esta es una buena noticia, hermanos? Si hay un pueblo sobre la tierra que sabe de aflicciones, es Israel. El pueblo de Israel nace como pueblo, como nación, en un contexto de esclavitud. O sea, es engendrado como nación en un contexto de prueba,
de tribulación, de sufrimiento. Entonces, ellos son expertos. A través de la historia, el pueblo de Israel ha padecido siempre de persecuciones, de pruebas, de guerras, de amenazas de exterminio. Aún en la historia moderna del pueblo judío, somos testigos de esa amenaza de exterminio que sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Israel es un pueblo acostumbrado a la aflicción. Y la Escritura nos enseña que en nuestro paso por esta vida, en nuestro transitar por este mundo, la característica principal que nos va a acompañar, ¿saben cuál es? La aflicción. Y eso no es de mucho ánimo, ¿no? Por eso las iglesias, muchas iglesias modernas, que están pletóricas de gente, que son mega iglesias, son iglesias en donde se predica un mensaje extraño y que tratan de sustentarlo con la Biblia, diciéndole a las personas o enseñándole a las personas un mensaje de prosperidad, porque eso es lo que a la gente le gusta escuchar. Ese tipo de mensajes es lo que la gente quiere oír. Cosas como: descubre al campeón que hay en ti. ¿Lo han escuchado? Ese eslogan: descubre al campeón que hay en ti. Y muchos otros, ¿no? Cada iglesia de estas famosas llamadas mega iglesias tienen su eslogan del mensaje que ellos proclaman, que es un mensaje de prosperidad. Y que tú eres un vencedor, y que tú, Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. O sea, sustentan con la Biblia sus mensajes, pero los sacan de contexto y te dicen que tú tienes que ser un triunfador, que tú tienes que estar acá arriba, que tú tienes que ser una persona próspera, que tú tienes que tener dinero, que tú tienes que ser una persona sana, que tú no tienes por qué enfermarte nunca, que tú no tienes por qué andar pasando por pruebas. Entonces, imagínense a la gente que sí se enferma, que sí pasa por pruebas, que sí se queda sin trabajo, que de pronto no tienen ni para comer y que tienen fe, pero escuchan eso. Imagínense todavía la depresión espiritual, pensando: no, pues seguramente yo debo ser de lo peor y por eso me pasan todas estas cosas. Cuando el mensaje real de la Escritura nos dice que nuestro paso por esta vida va a ser un camino de aflicción. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro estandarte? ¿Detrás de quién vamos siguiendo sus pisadas? Y cuando nosotros estudiamos la vida de Yeshua y su paso por este mundo, ¿qué tenemos? ¿En dónde fue que él nació? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Era un millonario de la época? ¿Lo tenía todo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Dónde lo acostaron? ¿Dónde estaba en su nacimiento? ¿De qué clase social fueron sus padres? La Escritura dice, en palabras del mismo Santo Maestro, Yeshua dijo: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas. El Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, ¿qué dijo él, hermanos? O sea, no tenía dónde llegar. Una casa, él no tenía casa. O sea, si una casa propia no tenía. Mucha gente lo recibía, eso sí, ¿no? Maestro, pásale. Todo el mundo lo quería tener en su casa, pero él no tenía una casa propia. Se dice incluso que la túnica que vestía, ese era su equipaje y no había más. Entonces, ¿de dónde sale el mensaje de la prosperidad?
perseguido desde antes de nacer. Perseguido una vez que nació, también. Intentaron asesinarlo siendo un bebé. Tuvo que huir a tierra extraña de sus enemigos. Y en su ministerio, pues, ¿qué les digo, no? Perseguido, cuestionado, atacado, criticado a más no poder. ¿Dónde me ven lo próspero a todo eso? ¿Cómo lo describe el profeta? Decía ahorita nuestra hermana. Angustiado él y afligido. Entonces, si alguno quiere seguir en pos de mí, dijo Yeshua, niéguese a sí mismo. ¿Saben lo que quiere decir eso? Negarse a sí mismo. O sea, no hay nada para ti. Si estás esperando prosperidad, riqueza, todas esas cosas, Yeshua dice, pues conmigo no, conmigo te equivocaste. O sea, ya vayan a seguir a no sé, a ver a quién, ¿no? Conmigo no. Yo te puedo ofrecer otra cosa, como aflicción, como pruebas. Porque dijo Yeshua, si con el árbol verde, hablando de sí mismo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Si al padre de familia le dijeron que era el diablo, ¿qué no van a decir de los de su casa? Así que, hermanos, si la gente habla mal de ti, si dicen hasta lo que no de ti, ni te preocupes. Así hablar de Yeshua, peor. Entonces, considérate dichoso, dijo el maestro. Además, Yeshua afirmó, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, no podemos cambiar eso. Estas palabras son dichas a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. También dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Ustedes también van a vencer las aflicciones, pero no las puedes esquivar, no las puedes evitar. Tenemos que atravesar por el valle de las sombras, tenemos que enfrentar las pruebas, tenemos que vencerlas, pero no evitarlas, nunca evitarlas. Entonces, es seguro que vamos a tener que pasar por aflicción. Entonces, la buena noticia es cuando escuchemos esto de no más. Se acabó el tiempo de la aflicción. No más sufrimiento, no más pruebas, no más tribulaciones, no más lágrimas, no más dolor. No más, nunca más. Y ese es el mensaje del profeta. Cuando él dice consuélense, es porque está hablando de que llegó el momento, de que llegó el tiempo cuando la aflicción se va a terminar. Y saben que nosotros estamos ya en la última etapa. Es emocionante, ¿no? Siempre es emocionante cuando sabes que ya te falta poquito para lograr una meta. Si estás estudiando una carrera y estás en el último semestre o en el último cuatrimestre, es emocionante y dices, ya mero, un poco más. Un año. Me he esforzado, he trabajado, pero ya, un poquito. En cualquier proyecto, en cualquier situación, siempre es emocionante sentir que ya casi lo logras. Bueno, para nosotros debe ser emocionante saber que estamos a punto de lograrlo, que estamos a punto de llegar a la meta, que estamos a punto de que estas palabras del profeta se vuelvan una realidad y que lleguemos a ese punto
en donde escuchemos ese mensaje de aliento diciendo: se acabó la aflicción. Como dice el libro del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones, cuando estemos en ese lugar en donde ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque ya las cosas pasaron, porque viene un cambio, porque estamos a punto de entrar en una etapa totalmente distinta, que es el reino mesiánico. Dice la Escritura que debemos animarnos en estos tiempos, en estos días, que debemos animarnos y debemos consolarnos los unos a los otros también, porque dice el profeta: nuestros pecados han sido perdonados. Mucha gente piensa que ya sus pecados han sido perdonados plenamente. Y es que así nos enseñaron en un principio. Cuando conocimos, al menos su servidor, cuando conoció el mensaje de la Biblia por primera vez, yo aprendí y me enseñaron que ya todos mis pecados habían sido perdonados. Por la sangre de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados pasados, los presentes y los futuros ya han sido perdonados. ¿Qué tan cierto es eso? No es cierto. Bíblicamente no es verdad. Porque si así fuera, el Satán sale ganando. ¿se imaginan? Si así fuera, pues habría una contradicción terrible, tremenda. Y imagínense cuánta gente no se tomaría de eso para, pues, vivir la vida como sea, total. No hay nada que yo pueda hacer que me condene, porque ya todos mis pecados han sido perdonados. ¿Es ese el mensaje de la Biblia? No. De hecho, el Eterno ha establecido un día cada año, un día para el perdón, el Yom Kippur o el Yom HaKippurim. Y si el Eterno lo estableció así, es por algo. Porque tenemos que trabajar esa área de nuestra vida y tenemos que esforzarnos para no pecar más. Era algo que Yeshua solía decirle a las personas: no peques más. Debemos trabajar eso. Debemos esforzarnos en eso, de no pecar más. Pero mientras sigamos pecando, obviamente seguimos necesitando el perdón. Eso es obvio. El perdón pleno de nuestros pecados será recibido solamente hasta que venga el día del Señor, hasta que se manifieste nuestro bendito Redentor como juez justo y dictamine esa sentencia absoluta. Pero mientras eso no ocurra, no podemos decir que todos nuestros pecados han sido perdonados. Podemos decirlo de los pecados pasados y quién sabe. Y quién sabe, porque para recibir el perdón hay un proceso. Para recibir el perdón es necesario arrepentirse. Y si sabían ustedes, hermanos, que en el proceso del arrepentimiento, una parte importante de ese proceso es no repetir el error. Es parte del proceso. Para que tú puedas decir: yo ya he sido perdonado de ese pecado, de un pecado, es necesario que ese pecado en lo específico no lo vuelvas a cometer. Porque si tú lo vuelves a cometer, hablo del mismo pecado,
automáticamente no has sido perdonado, puesto que lo estás volviendo a hacer. ¿Sí me explico? No funciona así. Tú puedes decir que has recibido el perdón de un pecado, un perdón total, pleno y absoluto, cuando ese pecado tú ya no lo has vuelto a cometer. Y mire, estamos hablando de un pecado. Si le agregamos 2, 3, 4, 5, ¿cuántos pecados tendrá usted en su currículum? ¿Alguna vez ha hecho una lista? ¿No? Pero sí son varios. Pergamino lleno. 5, 10 o más. Como las estrellas. Ay, qué tremendos. Imagínense, cuando lo vemos así, entonces escuchar esa sentencia donde nos digan que por fin nuestros pecados, todos, ahora sí, han sido perdonados. Oiga, eso es buena noticia. Eso es para animarse. Eso sirve para poder consolarnos. Eso sirve para decirle a alguien: ánimo, hermano, mira, ya medito. Ya viene el tiempo donde vamos a recibir el perdón pleno. Son palabras para consolarnos, son palabras para animarnos. Otra expresión es: hemos sobrevivido al castigo. Hemos sobrevivido, salimos adelante. Un castigo bien merecido. Y la lectura del profeta, ¿qué dice de ese castigo, hermanos? ¿Qué característica dais de ese castigo? Dice que era doble castigo. Doble castigo por sus pecados. O sea, sobrevivimos al doble castigo. ¿Por qué doble? ¿Por qué creen que doble castigo para nosotros? Más. ¿Porque somos doblemente pecadores? ¿O por qué? ¿Por qué merecemos doble castigo? Debe haber más santidad, más corrección. ¿Qué dice la Biblia, verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, sí. Y también dice la Escritura que cuando tú haces las cosas sin saber, sin conocer, no eres inocente, no, pero digamos que eres menos culpable, porque no sabías. Pero cuando tú ya sabes y con conocimiento de causa haces lo malo, entonces mereces doble castigo. O sea, tu castigo es mayor. Por eso los creyentes que ya conocemos la Escritura, que conocemos la Torá, que conocemos los mandamientos y aún así hacemos lo malo, nos merecemos doble castigo. Por eso dice la Escritura: tú que dices que no se debe de robar, robas. ¿Cómo está eso? O sea, lo entiendo de alguien que no sabe, que no conoce, pero tú. Y por eso la gente, digamos los no creyentes, por eso son jueces implacables contra nosotros. Por eso nos señalan y por eso nos juzgan. ¿Y sabe qué? Lo merecemos. Porque bíblicamente hablando, somos llamados a ser intachables. Esa es la verdad. Somos llamados a ser personas que no debemos de darle lugar, no debemos de dar pie a nadie para decir nada contra nosotros. Porque si damos pie, si damos lugar a que hablen contra nosotros,
Cuando alguien habla contra nosotros, habla contra el Eterno. Y por eso debemos de cuidar muchísimo nuestro testimonio. Entonces dice el profeta que esto es parte de la buena noticia, que esto es parte de las palabras de ánimo y de consolación que nos podemos dar los unos a los otros, diciendo, hemos sobrevivido al castigo. Porque sí, hemos sido castigados, pero hemos salido adelante. ¿Cuántos de ustedes, cuando fueron niños, recibieron un castigo así muy fuerte de parte de papá o de mamá? Pero así, severo. Y que en su momento pensaron, antes de que les aplicaran el castigo, pensaban, no, yo hasta aquí voy a llegar, ¿no? O sea, pensaban que iban a morir en el castigo. ¿Sí o no? Yo siendo niño, la verdad sí me daba mucho miedo mi papá, y yo pensaba que el día que mi papá me azotara, yo pensaba que hasta ahí iba a llegar mi vida, que ahí me iba a morir en ese castigo. Pero no, después de la paliza dices, mira, sobreviví al castigo. Pensé morir, pero no. Morí, pero sobreviví. Sobrevivimos al castigo. El pueblo de Israel es un pueblo de sobrevivientes, que no solamente han sido perseguidos y han sido atacados por enemigos, sino han sido castigados severamente por el Eterno. Los exilios a los que Israel ha sido sometido han sido castigos de parte del Eterno. Pero hoy Israel puede decir, hemos sobrevivido al castigo y hemos sobrevivido al exilio. Y aquí estamos. Y eso es una buena noticia. Algo más que dice el profeta. Él habla acerca de tiempos de restauración. El profeta dice que ha escuchado una voz que anuncia un mensaje, una voz que dice, prepare los caminos, porque el Eterno se va a manifestar. Allanen los caminos, limpien, pónganse a arreglar todo, pónganse a poner orden. ¿Cuántos de ustedes cuando van a recibir una visita se ponen a ordenar la casa? ¿O les vale? No, digo, no sé, ¿verdad? A lo mejor puede haber alguien que diga, ¿para qué así? Que me conozcan como soy. Por lo regular, sabes que viene visita y te pones a ordenar la casa. Ahora, también tiene mucho que ver quién es la visita. Pues si te dicen que te va a visitar algún personaje distinguido, pues yo creo que te esfuerzas un poco más. El mensaje del profeta es: el creador del universo viene. ¿Ustedes saben cuántos planetas hay en el universo? En el vasto universo. O multiverso, porque ahora le dicen multiverso. ¿Saben cuántos planetas hay en nuestra galaxia? Al menos. Cuando yo era niño nos decían que eran 9, ¿verdad? Ya después, no sé, eliminaron a uno de la lista. Yo me quedé con 9. Pero vamos a decir que en nuestra galaxia hay 9 planetas. Y tenemos un Sol y la Luna y múltiples estrellas. ¿Saben ustedes cuántas galaxias existen? Millones. Incluso podemos decir billones con B. Billones y billones de galaxias.
Esto quiere decir que existen billones y billones de planetas, muchísimos, incontables planetas y galaxias. Nada más por eso, pues ya sería demasiado egoísta pensar que estamos solos, hablando del tema de la semana. Sería demasiado soberbio decir los seres humanos somos los únicos en todo este universo. Pero hablando de que hay billones y billones de sistemas, de galaxias, de planetas creados por el uno y único Dios, y saber que el creador de todo va a venir a tu planeta. Va a venir a tu planeta, imagínate. O sea, hay que poner orden, ¿no? O sea, alguien tiene que poner orden. Y de eso es de lo que habla el profeta. Cuando se acerque la visita del Eterno, entonces estos tiempos, dice el profeta, serán tiempos de restauración. Tiempos de revelación también. Porque saben que estos últimos años, sobre todo los últimos 100 años, como decíamos anoche, los últimos 100, 120 años, estarán de acuerdo, han sido de una revelación tremenda, hermanos, y de un crecimiento y de un avance en el tema de lo espiritual, un avance bien importante. Justamente es en estos últimos 100 años en que Israel ha regresado a la escena y en que las raíces hebreas han golpeado y han sacudido el mundo religioso con una fuerza tremenda. Estamos regresando al pacto, estamos recuperando nuestra identidad, estamos viviendo y entendiendo lo que es la verdadera fe. Y esto es porque son tiempos de restauración, tiempos de revelación, tiempos de manifestación también, porque el Espíritu del Eterno se ha manifestado de una manera muy especial, sobre todo en los últimos años. Pero ¿sabe qué dice el profeta también? Que estos son tiempos de proclamación. Porque el profeta habla de una voz que se escucha, de una voz que anuncia y que dice que todos debemos de prepararnos y que todos debemos de poner orden en el mundo. Pero luego el profeta dice que se escucha esta voz que le dice directamente a él, es decir, a la persona, y aplicándolo a nosotros, esa voz me dice a mí y esa voz te dice a ti también. ¿Qué es lo que nos dice? Que proclamemos, que gritemos. Esa voz dice: este es un tiempo para proclamar, este es un tiempo para que levantemos la voz y hagamos llegar a todos el mensaje de Dios, el mensaje del Eterno. Y ese mensaje, dice el profeta, debe ser proclamado tanto de manera individual como de manera colectiva. Por eso se le dice a la persona: grita, levanta tu voz. Pero luego también se le dice a Jerusalén, se le dice a la nación entera: levanten la voz. El mensaje tiene que ser proclamado de las dos maneras. Como comunidad nosotros debemos levantar la voz, pero yo como Saúl debo levantar la voz. Sergio como Sergio debe levantar la voz, y cada uno de nosotros en lo particular debe levantar la voz y debe de proclamar el mensaje, porque es el tiempo, porque es el momento histórico ideal para que nosotros levantemos la voz. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que debemos de proclamar? ¿Cuál es el mensaje
que debemos de predicar. Y es muy interesante lo que el profeta dice al respecto. Platicábamos la semana pasada sobre el tema del evangelismo, ¿se acuerdan? Y platicábamos el hermano Jorge y su servidor sobre esto, la importancia de tener las herramientas para compartir el mensaje y saber cómo hacerlo y hacerlo de una manera eficaz. Y por cierto, pues ya estamos viendo cómo vamos a aportar, qué vamos a hacer para tratar de apoyar y ayudar a aquellos hermanos que quieren realmente tomar esta dirección, que quieren levantar la mano en estos días y quieren proclamar el mensaje. Vamos a tratar de apoyar esto, vamos a tratar de ayudar y vamos a encontrar un tiempo dentro de las actividades que ya tenemos. Vamos a tratar de encontrar un tiempo en donde vamos a estar compartiendo. Lo más seguro es que sea a través de transmisión, o sea que no lo hagamos presencial, pero tratar de estar dando herramientas para que todos nosotros podamos retomar esa faceta de compartir el mensaje con los demás. Y entonces vamos a tratar de hacer esto, de iniciar con esto. Y al considerar el mensaje de la Haftará, veía yo acá cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo, en estos días. O sea, ¿de qué le debemos hablar a las personas en un contexto en donde el tiempo se está agotando, en un contexto en donde pues nuestro rey ya viene, en un contexto en donde el mundo está de cabeza, en donde hay tanta maldad, en donde incluso hay mucha indiferencia, hay falta de amor, en donde incluso los escogidos, muchos se están enfriando? ¿Cuál debe ser el mensaje apropiado? Bueno, el profeta nos dice cuál es el mensaje que debe ser proclamado, el mensaje que debe ser gritado, dice, porque el profeta dice grítalo, y luego dice grítalo más fuerte, que te escuche, como aquel himno hermoso que dice ve, dilo en las montañas, ¿sí? Inspirado en las palabras del profeta. Súbete a las montañas más altas y desde ahí grita el mensaje para que todos te escuchen. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que debemos de estar compartiendo, que debemos de estar transmitiendo? Dice el profeta, la esencia de ese mensaje es: todo lo material es efímero. Y ese es un mensaje constante en las Escrituras. Todo lo material es efímero, caduca, se acaba. Como dijo el siervo de Dios llamado Job, a este mundo llegamos desnudos, y cuando nos vayamos de este mundo nos vamos a ir igual como llegamos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Eterno da y el Eterno quita, sea el nombre del Eterno bendito. La preocupación principal de los seres humanos tiene que ver con el tema de las cosas materiales. Y tristemente, incluyendo a los creyentes. Muchos creyentes, muchos llamados hijos de Dios, viven la mayor parte del tiempo afanados y preocupados por las cosas materiales. Y como un ejemplo está aquella mujer llamada Marta, ¿se acuerdan? Hermana de María. Marta y María, dos mujeres temerosas del Eterno, creyentes, fieles discípulas de Yeshua, ambas hermanas de Lázaro,
otro fiel discípulo de Yeshua. Sin embargo, la diferencia entre Marta y María era muy palpable, y nuestro Santo Maestro enfatizó esa diferencia, dándole a Marta unas palabras y diciéndole: Marta, tú tienes un problema. ¿Y cuál era el problema de Marta? El afán. Tú estás afanada, tú estás estresada, a ti te preocupan demasiado las cosas materiales. En cambio, María era más relajada. Y alguien podría pensar, yo llegué a escuchar personas decir: lo que pasa es que esa María era una floja, no le gustaba ponerse en acción. ¿De verdad? Porque hay personas que lo ven así. Pero Yeshua dijo: ella escogió la mejor parte. Ella no se afana y no se preocupa por lo material. Entonces, muchos creyentes, desgraciadamente, vivimos afanados, vivimos turbados, vivimos estresados por las cuestiones materiales, por el dinero, por las cuentas, por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. ¿Les suena esto? ¿Y qué decía el maestro de eso? ¿Quiénes se preocupan por esas cosas? ¿Los creyentes? ¿Los discípulos? No. Yeshua decía: los del mundo, los gentiles, los que no tienen fe, esos se preocupan por esas cosas. Ustedes no deben de preocuparse por eso. Ustedes son hijos del Creador del universo. Ustedes deben tener fe. Ustedes deben de entender que aquel que nos creó cuida de nosotros y nos provee y nos protege. Y Yeshua pone ejemplos. Pone los lirios del campo, pone las aves del cielo. Y dice: si el Eterno tiene cuidado de las flores, de los árboles, de los pajaritos y de todo esto, ¿no tendrá cuidado de ti y de mí? ¿Acaso no somos nosotros más valiosos que las aves? Y la respuesta es sí. ¿Por qué entonces seguir afanados y seguir preocupados por las cosas materiales? El mensaje en el cierre de un ciclo, en el cierre de una era, el mensaje previo a la instalación del reino mesiánico, dice el profeta, es: todo lo material es efímero. Ya no te preocupes tanto por las cosas materiales, porque las cosas materiales se acaban. En cambio, las cosas espirituales, esas prevalecen, esas trascienden. Esas cosas sí no las vamos a llevar con nosotros. Job tenía razón cuando dice: desnudo volveré allá, hablando de cosas materiales. No te puedes llevar nada del mundo físico, pero las cosas espirituales, está escrito en el libro de las Revelaciones, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Porque todo lo que hacemos en el mundo espiritual, todo lo que sembramos, toda buena obra hecha para el Eterno, para su honra, para su gloria, todo eso sí nos lo llevamos con nosotros. Todo eso sí lo echamos en nuestro equipaje. Todo eso tiene la capacidad de trascender. El mensaje que tenemos que compartir al mundo y el mensaje que tenemos que darnos los unos a los otros es así de sencillo. Como lo dijo nuestro Santo Maestro, lo resumió de manera magistral diciendo: buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es la añadidura.
pero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Estas palabras y este mensaje es fácil y sencillo de entender para alguien que ya conoce, para alguien que ya es creyente. Para alguien que no lo es, quizás le cueste un poquito más de trabajo entenderlo, pero en realidad el mensaje es el mismo. Así como dice la Escritura que una misma Torá es para todos, este mensaje es igual para creyentes y para no creyentes que nos ha tocado vivir en esta última generación. Debemos de convencernos de la importancia de las cosas espirituales y debemos de esforzarnos más por buscar el reino de Dios y su justicia, por poner nuestra mirada, como dice el Rab Shaul, en las cosas de arriba. Debemos poner nuestros ojos allá, en el mundo espiritual, donde está el Mashiach sentado a la diestra del Padre, y que nuestras acciones, y que nuestras palabras, y que todo lo que estamos haciendo acá, en lo que nos queda de vida, realmente tengan un efecto en el mundo espiritual, tengan una trascendencia. Si seguimos perdiendo el tiempo preocupándonos por las cosas materiales y desgastándonos en todo lo que es lo material, entonces, como está escrito, sufriremos pérdida en el mundo espiritual. Hermanos, el rey viene. Amén. El rey viene. Ese es el mensaje, es lo que el profeta dice. Está a la puerta. La Escritura lo dice una y otra vez. Las evidencias lo señalan también hoy día. La ciencia lo confirma. Las noticias de cada día lo están afirmando. El rey está a la puerta. El juez está muy cerca ya de arribar a este mundo. Y la Escritura dice en sus propias palabras: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí no hay más que de dos: o quieres ser consolado, o quieres ser juzgado. ¿Qué prefieres? Porque Él es la espada de dos filos. El mismo que te salva es también el que condena. El mismo que redime es el mismo que juzga. Es Él, es el Rey, es Yeshua, Él es, y no hay otro. Y pronto estará acá, y pronto tendremos que verle cara a cara. Y todavía queda un poquito de tiempo para decidir qué es lo que queremos. ¿Queremos recibir de Él consolación? ¿Queremos recibir de Él palabras de aliento, como dice el profeta? ¿Queremos recibir de Él reconocimiento y ánimo? ¿Queremos escuchar de Él un buen siervo y fiel? ¿O preferimos escondernos ante su llegada? ¿O preferimos sentirnos avergonzados? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque solamente hay dos opciones, y el mensaje del profeta Isaías es el mismo, hermano, para los creyentes y para los no creyentes. Y volvemos al mismo punto de origen: la decisión la toma cada persona. Pero acá no valen intentos, acá no valen las buenas intenciones. Acá lo que vale es una decisión firme. Una decisión firme de seguir y obedecer y permanecer hasta el final. Shabbat Shalom
Que el Eterno sea con todos nosotros y sonriamos porque Él nos ama y nos ama mucho. Pero debemos en cada oportunidad de sacudir nuestras conciencias, cada uno, sin necesidad de que alguien más lo haga. Hermano, desafíate a ti mismo y sacude tu conciencia cada día y renuévate cada día. Y si crees que no tienes la capacidad de hacerlo, entonces atrévete y dile al Eterno que lo haga. Dile al Eterno: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino de la justicia. Que así sea. Que así sea para cada uno de nosotros, hermanos, porque de verdad esto se está acabando delante de nuestros ojos y algunos seguimos tercos a permanecer en el mismo camino equivocado. Shabbat Shalom, bendiciones del Padre Eterno, y nos despedimos de nuestros hermanos a la distancia, mientras nosotros acá vamos a concluir nuestro servicio con la entrega de las ofrendas.